Muchísimas bendiciones del Señor remanente. Hemos estado estudiando un poco del orgullo. Hemos escuchado al Señor hablarnos acerca del espíritu de grandeza espiritual que está sobre muchos de los hijos del Señor. Y me sorprendió tanto escuchar a Dios hablarme de esto y mostrarme a esa entidad espiritual que yo no conocía. Nunca la había visto hasta el sábado estudiando. Pude ver cómo Dios me mostraba a un demonio con características específicas. Veía como 4 cadenas salían de la cabeza de los hijos de Dios. 4 cadenas. Y cada cadena tenía una carreta de fondo. Y la carreta cargaba altivez, preocupación, rechazo, amargura, resentimiento, sentimiento de menosprecio. Y no lograba entender. Yo veía que de este personaje chorreaba como una baba amarillenta. Y yo veía cómo al poner eso sobre los hijos de Dios, salían esas 4 cadenas que salían y cargaban esas carretas. Espíritu de orgullo espiritual, altivez espiritual y, como me dijo el Señor, lo voy a buscar por acá, grandeza espiritual. Fíjate, el orgullo es la tendencia que tiene el hombre de ser movido desordenadamente a un tipo de exaltación al compararse con otros. Y todo esto es tan importante que nosotros lo entendamos a la luz de lo que realmente es para poder ver el peligro en el que puede estar aquel que ha sido ministrado por este tipo de ministración. Cada vez que tú has recibido una palabra que ha elevado tu ego, por eso el Señor el sábado me decía grandeza espiritual, porque es una palabra profética que estamos acostumbrados a escuchar en los últimos años. Dios va a hacer cosas grandes contigo, va a hacer cosas grandes contigo. Yo no entendía porque esta palabra me chocaba constantemente hasta el sábado que Dios me mostró la realidad de todo esto. Tiene 1 semana y media, ya 2 semanas hablándome del orgullo y empezó a hablarme de cosas específicas. Una de las que más me llamó la atención es la necesidad que tiene aquel que recibe una palabra de grandeza de ser expuesto a escenarios de grandeza, aparentemente. Pero ¿qué es lo que mueve el orgullo? Fíjate lo que mueve el orgullo. El orgullo es la disposición en cualquier persona de exaltarse o buscar ser exaltado por encima de su lugar propio. Como el orgullo constantemente está moviendo a la persona a sentir la necesidad de exaltación, de adulación, de, ¿cómo decirlo? Aquí lo tenía, de elogios, de alabanza. Estas personas mueven constantemente un espíritu, y escucha bien, un espíritu de competencia interna. No te sientes satisfecho con lo que Dios te ha llamado a hacer y tienes constantemente que estar haciendo, porque lo que te mueve es competir, porque no te hacen caso si no lo haces. Y el Espíritu me decía, uno de los peligros en el que opera una persona que ha sido ministrada por este tipo de espíritu, y les recomiendo que comience a orar. Si usted identifica en usted algún tipo de patrón, comience a orar porque es más serio de lo que nos imaginamos. Estos espíritus buscan operar sobre ministerios o sobre personas a quien Dios ha visto para llamarla al ejercicio del ministerio y ha visto que se ha utilizado la plataforma interna de ¿qué? Del rechazo, del menosprecio, del mismo orgullo. Porque muchas veces, como nosotros venimos con deficiencias cuando venimos al Señor y con áreas de pecado que nos gobiernan, por ejemplo, una persona orgullosa hoy día fue expuesta a mucha falta de afecto y a mucho rechazo cuando venía creciendo. El no entender cómo lidiar con esto a la manera de Dios le hace recubrirse de orgullo. Y cuando cuando crece y llega a una iglesia, esta persona se vuelve prácticamente impastoreable porque en su pensamiento siempre se entienden con la razón y se creen que realmente deben ser escuchados. El delirio de grandeza se mueve juntamente con el espíritu de competencia. O sea, como delirio de grandeza, si no estás satisfecho con lo que lo que Dios te entregó, quieres algo más y buscas internamente cómo sentirte valorizado por lo que haces.
no por quién eres en el Señor. Entonces el Señor me hablaba de la importancia de lo que es la humildad. La humildad es lo que te permite a ti caminar en el territorio que a ti Dios te ha entregado. El que camine en humildad golpea el espíritu de orgullo, porque la humildad es lo que te deja a ti hacer lo que Dios quiere, no lo que tú entiendes tienes que hacer. La humildad es lo que te mantiene aceptando eso que Dios te delegó y no vas detrás de otras cosas que no te ha delegado a ti, pero que tú por destreza o por carisma puedes llegar a lograr. No se trata de qué tanto haces, se trata de hacer lo que te corresponde hacer. Dios no nos llamó para estar haciendo muchas cosas y a través de esas cosas lograr otras, que es lo que mueve el espíritu de grandiosidad, que mueve el orgullo. Por eso hay espíritus, huestes de maldad que se han entrenado para a los hijos de Dios en este tiempo oprimirlo con cargas que no le corresponden, con cargas que no tienen que llevar, porque hay un desenfreno interno en adquirir, en alcanzar y en verse entre el tapete, entre los más grandes, y eso opera silentemente. Por eso en momentos de soledad, usted tiene que evaluar cuáles son esas 4 tipos de carretas que está llevando aquel que tiene esta influencia o que ha sido ministrado por este tipo de espíritu. ¿Quiénes ministran este tipo de palabra? Pueden ser personas que han sido llamadas por Dios, pero han sido muy golpeados en la estima. Y el sanar la estima es un aspecto de la palabra del Señor. ¿A qué me refiero? Nosotros no sanamos la estima por palabra psicológica. Nosotros sanamos la estima cuando entendemos nuestra identidad en Cristo. Lo que somos no lo somos por lo que hacemos, sino por lo que Él es en nosotros. Y esas son verdades que vienen a buscar en nosotros una realidad y que cuando no la encuentra tarde o temprano, la estima va a salirnos al encuentro. Si usted siente que ha sido golpeado por este tipo de espíritu, hágame saber en los comentarios y mándenos su dirección de correo para ver si podemos enviarle el seminario que hemos estado dando de iniquidad en la escuela que tenemos. Dios ha estado abriendo mucho los ojos y no es tiempo de jugar. Muchos hijos de Dios están oprimidos por el espíritu de grandeza espiritual. ¿Quiénes lo ministran? Profetas que tienen un problema de estima. Ministros que han sido golpeados en el rechazo, que han sido golpeados por el carácter fuertemente y cuando se han visto expuestos a las ofensas, a las palabras, a las demandas de otros, no han sabido lidiar con su carácter, con su forma de ser a la manera de Dios y se han escondido. No para ser sanados, sino para ser protagonistas de su historia. Es una situación muy peligrosa espiritualmente y usted necesita conocer esos espíritus, porque el Espíritu de Dios me mostraba el sábado que esas huestes espirituales de maldad están sobre todos aquellos que tienen hambre y sed de grandeza, de ser más de lo que Dios determinó ser. Son muchas veces incapaces de lograr verlo, porque ciegan el entendimiento por causa de la vanidad de la mente, conforme a lo que dice Efesios 4. Yo espero haberte ayudado con este detallito. Hablamos más de esto en el seminario que tiene que ver con la iniquidad, específicamente el número 3. Dios guarde y te libre de ese espíritu de grandeza espiritual. Y si a ti te han estado profetizando cosas grandes y no has entendido a lo que Dios se refiere, pon la mano en tu cabeza y dile: Señor, cualquier ministración que haya venido a mí para hacerme operar en ese espíritu de grandeza, quítalo de mi vida y abre mis ojos para yo ver conforme al modelo de Cristo. Muchas bendiciones del Señor. Bye bye.